Buenos días, hermanos, es un gusto poder conectarnos nuevamente este domingo 1 de agosto para rendirle culto a nuestro Dios. Primeramente vamos a empezar con un preludio a cargo de nuestro hermano Jesús Armendáriz Ramírez, en actitud de oración. Hermanos, es momento del llamamiento a la adoración y lo vamos a hacer con la lectura en el libro de Salmos, capítulo 81, versículos del 1 al 2. Salmo, capítulo 81, versículos del 1 al 2. Dice así: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Amén. Vamos a tener una oración. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites un día más de vida, porque nos das el privilegio de poder alabar y glorificarte en libertad. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros todos estos días. Te pedimos que este culto, Padre, lo recibas como un agradecimiento de todo el amor que tú nos brindas, de que eres fiel siempre con nosotros. Recibe todo lo que se va a hacer en este culto, que todo se prepara con amor para ti. En Cristo Jesús. Amén.
Siguiendo con nuestro orden de culto, vamos a tener nuestra lectura devocional que se encuentra en el Salmo 119 y le daremos lectura a los versículos 33 al 40. Salmo 119, versículos del 33 al 40. Dice así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Es momento de nuestra oración de intercesión. Desde nuestros hogares, tengamos una oración con nuestras familias. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado, porque tu misericordia la vemos día con día. En este día te queremos pedir especialmente por todas las familias que conforman esta iglesia. Tú sabes sus necesidades, tú sabes también lo agradecido que han estado porque nos has ayudado, porque has sido con nosotros en todo momento. Te pedimos por aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, que tú seas con ellos, que tú cures sus cuerpos si esa es tu voluntad. Por algún hermano o hermana que pueda tener algún problema laboral, algún problema legal, Padre, te ponemos todas estas necesidades en tus manos. Levantamos también esta oración para pedirte por nuestro país. Tú conoces todas las situaciones que se están viviendo y que día a día vemos cómo las leyes cambian, corrompen tu palabra. Padre bendito, ponemos a nuestros niños en tus manos para que nada de esto les pueda afectar. Te pedimos también por los ministerios de estas iglesias, Padre, que tú bendigas a cada uno de los hermanos. Gracias por sus vidas, gracias porque ellos siempre tienen la disposición de seguir trabajando aún en estas circunstancias. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado, al mortal en sus aguas tembló. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aun las millones tu luz desconocen, y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien te
justicia va cediendo y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en su beso. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros ya al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su dolor es el de la agonía, y muchos que lo vean no hacen caso, tal vez no frecuentaban mucho el templo. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita y hasta dice, tal vez este no era de los nuestros. Su nombre es el Señor que se detiene, Él pide por la boca del hambriento, está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo eso. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Hermanos, vamos a tener una lectura que se encuentra en el libro de Romanos, versículos del 1 al 13. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. A continuación, vamos a tener el mensaje de la palabra a cargo del presbítero Jaime Delgado. Muy buenas tardes, mis amados hermanos de esta iglesia Betel de Jalapa. Gracias a Dios porque les concede cumplir 40 años de vida, que se dicen fácil, pero realmente
Esto habla de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios para con ustedes, al concederles todos estos años que sin duda han ido aprendiendo, han ido creciendo, han ido madurando. Reciban entonces un saludo de la directiva del Presbiterio Nacional Veracruzano, la cual forman ustedes parte. Es un privilegio hoy compartir con ustedes la escritura. El tema que nos ocupa se llama La Biblia enseña cómo descubrir la voluntad de Dios. Y para descubrir el propósito de Dios para con nosotros, tenemos que ir a su palabra. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que dijeron, habla, Señor, que tu siervo oye. Ejemplos de personas que dijeron, heme aquí, envíame a mí. Y en el Nuevo Testamento, otro que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y precisamente San Pablo escribió la carta a los Romanos en su capítulo 12. Los versículos 1 y 2 nos hablan precisamente de cómo poder conocer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos, ¿verdad?, de que de una o dos formas habla Dios. Y Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en el pasado por los profetas a los padres, ahora nos ha hablado por el Hijo, es decir, la palabra encarnada. Y a nosotros en este tiempo que nos toca vivir, podríamos decir que nos ha hablado por su palabra escrita. Nos ha hablado y nos está hablando por su Espíritu Santo. Bueno, en base a ese pasaje, ¿verdad?, que acabo de mencionar, tenemos que reconocer que el cristiano sabe que su cuerpo le pertenece a Dios y que con el cuerpo podemos servirle a Dios con la mente y el espíritu. Dice el apóstol Pablo, tomad todas las tareas que tenéis que hacer todos los días. El trabajo ordinario de la tienda, la fábrica, los astilleros, la mina, y ofrecérselo a Dios como un acto de culto. Esto es lo que está diciendo ese capítulo 12. Cuando nosotros iniciamos un culto como este donde estamos, ponemos todo lo que hacemos en las manos de Dios y le pedimos, Señor, dirígenos, Señor, ayúdanos, Señor, agrádate de esto que estamos nosotros haciendo. Y entonces en este versículo 1, esta palabra que Pablo maneja como culto, así lo leemos en la versión Reina Valera, significa latreía. Es decir, en su origen, esta palabra quería decir trabajar por la paga o el sueldo. Era la palabra que se usaba para un trabajador que daba su tiempo y esfuerzo a un contratista a cambio de un salario. Era una actividad voluntaria. Bien, pero fue pasando el tiempo y así pasó a significar este término latreía, servir, como un servicio general. Pero significa también aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Y por último, este término latreía llegó a ser la palabra característica del servicio de los dioses. Y en la Biblia, cuando se encuentra este término, se refiere al servicio o el culto a Dios. Entonces tenemos un hecho muy significativo en este versículo, que el verdadero culto es ofrecerle a Dios todo nuestro cuerpo. Lo repito, el verdadero culto es ofrecerle a Dios todo nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con Él todos los días. No son unas horas o un día de la semana. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una liturgia, por muy noble que ésta sea, o un ritual, ni siquiera el más solemne. El verdadero culto, está diciendo el apóstol Pablo, es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. No precisamente un pequeño servicio en el templo. El término va más allá. Es algo que ve todo el mundo porque somos, recuerden, templos del Dios vivo. A veces decimos, voy a la iglesia a dar culto a Dios, pero también podríamos decir, y este es un pensamiento paulino y de Juan Calvino,
Voy a la fábrica, a la tienda, a la oficina, a la escuela, al campo, a la cocina. Voy a darle culto a Dios. Esto no significa precisamente o literalmente que en esos lugares estemos cantando himnos o predicando o dando testimonio, ¿verdad? Pero sí significa que lo que hacemos es lo mejor para Dios, porque así también dice el texto bíblico, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, sea de palabra o hecho, sea como para el Señor. Entonces no debemos adoptar las formas del mundo, también está diciendo el texto, ¿verdad? Sino debemos transformarnos, adquirir una nueva manera de vivir. Y esto ya lo hemos adquirido al nacer de nuevo. Ya lo hemos adquirido, ese cambio, cuando tuvimos un encuentro con Cristo. Nuestro físico es igual, pero nuestra personalidad cambió. Algunos se preguntarán, ¿en qué consiste ese cambio que Cristo operó en nosotros? Bueno, consiste en vivir bajo el control de Cristo, bajo el control del Espíritu. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ya no es egocéntrica, ya no es egoísta, ahora es cristocéntrica. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, como lo hizo ya en algún momento en muchos de ustedes y en mí, nos hace nuevos, con una nueva mentalidad, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en el capítulo 5, versículo 17, dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando nosotros podemos presentarle a Dios un culto verdadero, que consiste, como dijimos, en ofrecerle cada momento y cada acción de nosotros. Y en su palabra encontramos la dirección, la guía, los ejemplos a seguir o a evitar. La palabra de Dios dice, la misma Biblia, que es viva y eficaz. Pero además dice que es útil. Allá en la segunda carta que el apóstol Pablo mismo escribe al joven Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay una versión que quiero también citar, la versión Palabra de Dios para Todos. Y esta dice que toda la palabra, toda la escritura, es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces toda la Biblia para el cristiano es la palabra inspirada de Dios y por eso debemos leerla, debemos aplicarla a nuestras vidas. Siempre decimos en este mes de agosto, ¿verdad?, que la Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Pero cabe una pregunta: ¿cuánto tiempo empleas usted leyendo la palabra de Dios? Yo les recomiendo que tenga una guía, para que no la lea de vez en cuando, para que no lea aquellas porciones que le gustan, sino la lea toda en un año. Y es allí donde regularmente conocemos la voluntad de Dios. Pablo también escribe a los tesalonicenses en su capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también ustedes o nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Por lo general, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando se escribe así, se refiere a la predicación del Evangelio. Se refiere al Antiguo Testamento o a Jesucristo mismo, la palabra de Dios encarnada. Hoy con frecuencia nosotros usamos este término para designar a la Biblia. La Biblia
es la que nos enseña estas verdades de las que vamos a hablar. Todavía no estamos introduciéndonos a los puntos que quiero mencionar, pero en la carta a los Corintios, en su capítulo 10, Pablo escribe: estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel, ¿verdad?, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos empezaron, o los últimos tiempos, desde que Cristo resucitó y ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo. Y quizás tú te preguntes, ¿y cuáles cosas acontecieron a su pueblo como ejemplo? Y Pablo sigue diciendo en ese versículo 11, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y dice el texto que quedaron postrados en el desierto, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y otra vez repite, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. De ahí que hay que leer la Biblia. De ahí que hay que practicar la Biblia. ¿Cuáles son estas cosas que les sucedieron como ejemplo? Codiciaron cosas malas. Adoraron ídolos. Fueron idólatras. Fueron fornicarios. Fueron tentadores de Dios. Fueron murmuradores. Y son pequeñas cosas que ahí se mencionan, ¿verdad?, para enseñarnos, para amonestarnos a nosotros. Pero nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios. Para ello debemos creer que Dios puede revelarnos su voluntad. Creer que Dios es soberano para usar las formas que Él determina, siempre y cuando no contradigan su palabra. Esto a veces a nosotros nos afecta, porque somos dados a veces a creer en una sola forma. O porque soy presbiteriano no puedo creer lo que la Biblia enseña y que otras denominaciones quizás creen. Job, en su capítulo 33, dice que en una o dos maneras habla Dios. Tú tal vez digas, yo conozco una forma como Dios me habla, la Biblia. Pero aquí está diciendo Job, una o dos maneras. Hemos de pedirle a Dios buen entendimiento para entender, para descubrir en su palabra cómo conocer su voluntad. Dice el Salmo 111:10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, si nosotros andamos haciendo la voluntad de Dios, sin duda Dios nos dará buen entendimiento de su palabra. Dios nos dará buen entendimiento incluso de las circunstancias que vivamos para entender lo que Él nos quiere decir. Quien desea hacerla o conocer la voluntad de Dios, sin duda la conocerá. Todo aquel que desee conocer la voluntad de Dios, podemos confiar que Dios nos mostrará esa voluntad en su palabra, en la Biblia. El Salmo 37:4 dice, deleítate, gózate en la presencia de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios siempre anhela tener comunión con sus hijos, con su pueblo. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión es con los justos, los justificados, los creyentes, los cristianos. Entonces, Dios quiere que le conozcamos en forma personal. No solamente como Job solía decir, de oídas te había oído. Entonces, vamos a ver medios
algunos medios para descubrir el plan de Dios o la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay quizás muchos, o han leído algunos de ustedes muchos, pero yo quiero en este momento ver 4 con ustedes. Bien, la Biblia enseña cómo descubrir la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces 4 medios para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esos son leyendo la Escritura y escuchando lo que Dios dice, orando, ayunando y también estando atento a las circunstancias. Hace unos momentos dije, puede haber más, pero yo quiero mostrarles 4. 1, leyendo y estudiando su palabra. Tenemos que decir que muchos descuidan esta parte, y sobre todo en este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Muchos quizás se han dedicado a ver series, a hacer otras cosas que tenían pendiente, ¿verdad? Pero tenemos que leer la Escritura y de esa manera no alejarnos de la voluntad de Dios, la cual se revela por este medio de gracia, que nosotros decimos es su palabra. Es necesario que su palabra alumbre cada paso de nuestra vida, de nuestros caminos, de nuestras decisiones. De ahí que el Salmo 119, 105 diga, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este tiempo de oscuridad, la Biblia es luz que nos revela las raíces enredadas de filosofías y falsos valores, ¿verdad?, que se promueven en esa sociedad. Yo te invito a que estudies la Biblia para que puedas ver su camino, su voluntad, sus propósitos con suficiente claridad y de esa manera permanecer en la senda correcta. Un segundo medio es orar y escuchar, leer y estudiar. El segundo, orar y escuchar. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nosotros hablamos, nos comunicamos con Dios, no únicamente para pedir, sino para preguntarle. Dialogamos con Dios sobre lo que Él quiere para nosotros. Pero cuando nosotros oramos, debemos estar dispuestos y preguntarle, y luego escuchar lo que Él quiere decirnos. Pablo escuchó a Dios cuando él iba rumbo a Damasco. Allá en el capítulo 9 de Hechos, Cristo tiene un encuentro con Saulo. Y después de que están dialogando, pregunta a Saulo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice el texto ahí en Hechos 9:6 que temblando Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Hay más que leer, pero esa pregunta debemos de hacerla a Dios cuando leemos su palabra. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando oramos con Él, podemos confesar, podemos alabar, podemos agradecer. Pero es que debemos preguntar, ¿qué quieres que yo haga? Y esto lo debemos de hacer cada día. Oramos cada día y se nos dice cada día lo que debemos de hacer. Leemos cada día su palabra y por este medio Dios nos dice cada día lo que debemos de hacer. Orando le preguntamos, leyendo, Dios nos responde. Un tercer medio que muchos llevan a cabo, quizás tú también lo has hecho, es el ayuno. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, sus discípulos, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios quiere guiarnos. Dios quiere guiar a la iglesia. Dios te quiere guiar
a ti. Dios lo hizo a través de su palabra, Dios lo hizo a través de su espíritu. Pero muchas personas ayunan y creen que es como una varita mágica, ¿verdad?, para obligar a Dios a hacer lo que ellos quieren. Antes bien, cuando ayunamos, con esta acción demostramos humildad, demostramos dependencia. Reconocemos delante de Dios que no podemos solos y suplicamos su ayuda, su intervención. Entonces, el ayuno es útil cuando buscamos la voluntad de Dios en situaciones difíciles. Al ayunar nos volvemos más sensibles a su voz. Cuando el pueblo fue derrotado, dice el texto en el tiempo de Josué, por una ciudad pequeña llamada Ai o Jai. No dice ahí el texto que ayunaron, pero sí dice que buscaron la voluntad de Dios, porque habían tenido grandes victorias, habían destruido a Jericó y ahora ante este pequeño pueblo perdieron 36 personas. Y entonces clamaron a Dios y Dios respondió. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Como Dios les dijo que era Acán el que había incurrido en una falta. Y pues debían de tomar medidas. Los ancianos y Josué estaban confundidos por la derrota en esta pequeña ciudad, después de la espectacular victoria en Jericó. ¿Pero qué hicieron? Se presentaron ante Dios en ayuno, en humildad, para pedir instrucciones. Cuando nuestras vidas se desmoronan, debemos devolvernos a Dios. En ese tiempo de pandemia debemos de volvernos a Dios y buscar su ayuda y buscar su dirección. Como Josué y sus líderes debemos humillarnos para poder oír su palabra. Dios algunas veces nos habla directamente a la conciencia. Nos habla en su palabra. A veces enfermamos y Dios utiliza también esta experiencia para hablarnos. O lo hace de una manera sobrenatural. Por eso decía yo al inicio, ¿verdad?, que no debemos de decir solamente creo en esta manera y aquello está mal. O quizás otras personas han caído en excesos y entonces nosotros desechamos esas formas que Dios puede y quiere usar. Nos decían en el seminario, ¿verdad?, que cuando tú bañes a un niño en su bañera, en su tina, tienes que tirar el agua sucia, pero no tires al niño. Es decir, si alguien falló, ¿verdad?, no por eso hemos de desechar esas formas que Dios tiene de revelarse. Otras veces Dios nos habla a través de personas. Quizás lo está haciendo en este momento a través de mí. Recuerden que el profeta Natán fue un instrumento que Dios usó para hablarle a David. Y nos permite entender, nos permite comprender usando muchas veces el sentido común. La historia de David sucedió así. Cuando él pecó con Betsabé, la esposa de su soldado, pues la Biblia dice, ¿verdad?, que como parte de un juicio, una disciplina, su hijo iba a morir, lo que le dijo Natán. Y entonces David ayunó. Dice el texto allá en el segundo libro de Samuel 12:16, que pasó la noche acostado en tierra y 7 días después el niño murió. Y dice el texto que David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió, pues hablamos del sentido común, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Dios y adoró. No le reclamó a Dios, no se indignó con Dios, aceptó la voluntad de Dios, la cual es agradable, la cual es sabia, la cual es perfecta. Y muchos años atrás había sucedido algo similar con Job.
al entender la voluntad de Dios y aceptarla. Job creía en la soberanía de Dios. Job creía en los decretos permisivos de Dios. Yo creo que David también. Y así los aceptaba. Recuerden que Job en los primeros 2 capítulos dice el texto que perdió su familia, perdió sus bienes o sus posesiones y aún perdió su salud, pero su fe nunca la perdió. Dice el capítulo 1 de Job, versículo 20, que después de las noticias, ¿verdad? Y lo que sucedió, Job se levantó y rasgó su manto, era una señal de tristeza, de luto, de pesar. Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Noten, David adoró. Después de entender, aceptar, recibir la voluntad de Dios. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero vean el versículo 22, tremendo. Dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En nuestro tiempo, cuando alguna cosa sucede, desgracia solemos decir, ¿verdad? Nos reclamamos a Dios, nos enojamos, nos alejamos de la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos asistir, o culpamos a alguien. Pero estas personas creían que no solamente les iría bien, creían que Dios permitía muchas cosas, y Pablo lo entiende y lo escribe también en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y por último, también Dios puede darse a conocer a través de las circunstancias. Si alguien no acepta las circunstancias, yo quiero decirles, no cerremos nuestros ojos y nuestros oídos, porque Dios constantemente está hablándonos. Y una vez más enfatizo, ¿verdad?, que esas experiencias, circunstancias, no contradigan lo que Dios ha revelado en su palabra. Bien, esta cuarta manera, ¿verdad?, a veces como Dios se revela, nos puede enseñar una cosa. Cuando Dios aparentemente cierra una puerta, abre otra. Debemos nosotros discernir cuando obra Dios y cuando el diablo también quiere estorbar los propósitos de Dios. En el capítulo 16 del libro de los Hechos hay un relato de Pablo, ¿verdad?, que va pues en camino. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estoy leyendo Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el siguiente texto: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, o entendiendo, o creyendo, que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Yo aprovecho en este momento para pedirles sus oraciones, hermanos. Nos hablaron de Almanza, cerca de Martínez de la Torre, porque unas personas de un poblado llamado La Esperanza, rumbo a Alto Lucero, fueron hasta allá, casi 4 o 5 horas de camino, y les dijeron algo similar como el varón macedonio, ¿verdad? Vengan y ayúdennos, tenemos una iglesia que formamos, que fundamos, que ya creció, pero queremos pues la cobertura de alguna denominación. Nosotros tenemos que comprender, si Dios quiere, ¿verdad?, llevarnos hacia allá, atenderlos, enseñarlos, recibirlos, y que allí se siga desarrollando la obra de nuestro Dios. Por eso yo decía, muchas veces Dios utiliza circunstancias y nosotros tenemos que ser sensibles y entendidos
para saber lo que Dios quiere decirnos o hacia dónde quiere llevarnos. Ese versículo 6 del capítulo 16 de Hechos, nosotros no sabemos cómo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a Asia. Pudo haberle hablado, revelado su voluntad mediante un profeta. Recuerden que a veces aquel profeta llamado Agabo se dirigía a Pablo. Pudo haberlo hecho en una visión, como lo hizo, ¿verdad? Aquí. Una convicción interna o alguna otra circunstancia. Pero también el apóstol Pablo entiende, ¿verdad?, cuando no es Dios el que le está estorbando. Cuando alguien más le quiere impedir hacer la voluntad de Dios. Y esto lo vemos ahí en la primera carta que él escribe a los tesalonicenses. En su capítulo 2, versículo 17, dice: nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, dice ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Siempre me he admirado de la capacidad de discernir de este siervo de Dios. ¿Cómo saber cuándo es Dios? ¿Y cómo saber cuándo es el diablo? La palabra nos da ejemplos. Pero cuando tú tienes constante comunión con Dios, cuando tú te ofreces a Él, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Dios puede de muchas maneras y con facilidad hacerte saber su voluntad. Nosotros no ignoramos que el diablo es real, que Satanás es real. La Biblia lo describe ya en 2 Corintios 4:4 como el Dios de este siglo, Dios con D, y príncipe de la potestad del aire, dice Efesios 2:2. Entonces, no sabemos nosotros exactamente tampoco cómo impidió el regreso de Pablo a Tesalónica. Quizás hubo oposición, enfermedad, complicaciones en el viaje o un ataque directo de Satanás. Pero Pablo entiende que fue este personaje el que de alguna manera intentó mantenerlo lejos de aquella iglesia. En algunas ocasiones, las dificultades que nos impiden cumplir con la obra de Dios pueden ser atribuidas al diablo, según Efesios 6:1. Pero hemos de ser cuidadosos, ¿verdad?, para no volvernos irresponsables. Porque algunas veces nosotros no somos precavidos, no somos sabios, y entonces nos las pasamos culpando al diablo. Quizás tú debías de cambiar las llantas, ¿verdad?, de tu coche a tiempo, y se te ponchan seguido y dices: es que el diablo me las ponchó. Dios llama nuestra atención con diferentes acontecimientos que no son comunes. A eso a veces le llamamos cosas sobrenaturales. Pero a pesar de que Dios quiere mostrarnos su voluntad, Satanás también trata de impedir que cumplamos con los propósitos divinos. Recordamos que el diablo intentó evitar que Jesús cumpliera su propósito para el cual vino a esta tierra. Desde que era pequeño lo quisieron matar a través de Herodes. Y posteriormente ya no quería el mismo diablo, ¿verdad?, que Jesús fuera a la cruz. No fueron las tentaciones que menciona Mateo 4, no son las únicas. Lo intentó de muchas formas, incluso utilizó a Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 21, dice el texto que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ir y padecer mucho de los ancianos, padecer, y ser muerto y resucitar, ser muerto y resucitar, porque eso era necesario para nuestra redención. Y el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sonaba bonito, mucho amor de Pedro. Nosotros quizás en algún momento, sin darnos cuenta, ¿verdad?, pedimos: es que no tienes que ir allá, es que no tienes que hacer esto o aquello.
cuando lo que se tiene que hacer es la voluntad de Dios. Y en el versículo 23 le responde Jesús a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. He mencionado solamente que Dios puede revelarse a ti. Puedes conocer su voluntad, sus propósitos, estando atento y pidiéndole discernimiento y buen entendimiento para entender las circunstancias que estás viviendo. Puedes ayunar para que seas sensible a esa acción, a esa dirección de Dios. Pero tienes que orar día con día y preguntarle a Dios. Tienes que leer todos los días su palabra para oír su voz. Y que cuando de alguna manera quizás no estés entendiendo o haciendo la voluntad de Dios, sea la Escritura, que es útil, la que te enseñe, la que te redarguya, la que te instruya. Concluyo entonces diciéndote que para conocer la voluntad de Dios tenemos que hacer esto: leer con el firme deseo de entender y obedecer lo que Dios nos dice allí. Nosotros podemos oír su voz. Muchos dicen que Dios ya no habla, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. La Biblia dice que le habló a Saulo. Y alguien podría decir, bueno, es que Saulo era santo. No, Saulo perseguía iglesias, Saulo era asesino, pero este varón oyó su voz. Hay que pedirle a Dios: abre mi oído espiritual, abre mi entendimiento. Dios le habló a Samuel en voz audible. Dios me ha hablado muchas veces a mí. Y a propósito, les ruego sus oraciones. Tenemos ya en puerta el viernes y sábado la reunión del presbiterio y Dios puede hablarnos. Tenemos que entender lo que Él dice, lo que Él quiere y dónde quiere llevarnos, a veces como pastores. Que el Señor dirija nuestras vidas a través de las diferentes formas que Él quiera hacer. Mis hermanos que ven y oyen esta breve transmisión, esta enseñanza, cuando busques la voluntad de Dios, toma en cuenta estas 4 cosas. Asegúrate de que su plan está en línea, está de acuerdo con tus proyectos, con tus decisiones, o al revés, que tus planes y decisiones estén, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, estén en armonía con su palabra. Pide a otros cristianos maduros su consejo, su opinión. No descartes a tu pastor. En tercer lugar, analiza tus motivos. ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres que Dios avale lo que tú quieres hacer? Algunas veces ya sabemos que tendremos problemas al tener parejas inconversas, pero queremos que Dios avale eso. Y por último, ora que Dios abra o cierre aquellas puertas, ¿verdad?, si son o no son de acuerdo a su voluntad, lo que quieras tú hacer. Mis amados hermanos, a medida que buscamos la voluntad de Dios de manera firme, voluntaria, de manera sincera, a medida que dedicamos nuestra vida a Él, sin duda, Él se revelará a nosotros. Sin duda entenderemos lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. Que el Señor les bendiga y en estos 40 años que están cumpliendo, ¿verdad?, renueven su propósito de conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. El Señor les bendiga, mis hermanos.
hambrientos están, tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando más salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Hermanos, es momento del ofertorio. Recordemos que en la pantalla van a aparecer los datos por si quieren realizar sus transferencias de diezmos u ofrendas. Vamos a tener una oración. Gracias, Padre bendito, por estas ofrendas que se han de recoger. Gracias porque tú siempre provees, porque sabes, conoces nuestras necesidades y nunca nos abandonas. Que todas estas ofrendas sean para seguir trabajando en tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Hermanos, para despedir este culto vamos a hacerlo a través de una oración que estará a cargo de nuestro presbítero Jaime Delgado Delgado. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre
y la comunión y la dirección de su Santo y Divino Espíritu siga siendo con ustedes, como lo ha sido durante estos 40 años. Siga siendo con cada familia, con cada miembro de esta amada Iglesia Betel. Y seas, bendito Dios, con todo tu pueblo, con esta Iglesia Betel que tú compraste al precio de sangre, ahora y siempre. Amén. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que oímos el Señor, la voz que llama así. A nuestro Padre Dios roguemos con fervor, alúmbrenos la misma luz, nos une el mismo amor. Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme unión jamás podrá se quebrantar por la separación.
Thank you.